El Gobierno regional propone a las diputaciones asumir a la par el incremento del salario mínimo interprofesional, a razón de las aportaciones que se hacen a los planes de empleo. La oposición se desmarca. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a En Comunidad. Enseguida hacemos un repaso completo a ese pleno en las Cortes que dio mucho de sí. Hay más asuntos esta semana. Titulares. 8.300 empleos creó el sector turístico desde 2015. Son datos aportados por la consejera de Economía en el Pleno, en el que compareció a petición del Partido Socialista. Ni Partido Popular ni Podemos compartieron la visión del sector que dio Patricia Franco. Las ayudas a las empresas agroalimentarias también centraron parte de la sesión esta semana. Desde el Gobierno se aseguró que el sector ha crecido un 3% en 4 años. Desde la oposición se pusieron en tela de juicio las cifras esgrimidas por el consejero de Agricultura. Y en el Consejo de Gobierno el martes, luz verde a más de 7,5 millones de euros en ayudas para personas con trastornos mentales y adicciones. Los consejeros además repasaron cifras del año pasado, entre ellas cómo se ejecutaron las ayudas para investigación arqueológica. Segundo pleno del año, centrado de inicio en los planes de empleo. Gobierno y oposición coinciden en no repercutir la subida del salario mínimo interprofesional a municipios y entidades sin ánimo de lucro. Toma de intenciones que finalmente no se cerró con un acuerdo en cómo repartir ese incremento entre la Junta y las diputaciones. Votos en contra, 16. Abstenciones, 2. Queda, por lo tanto, rechazada la propuesta de resolución presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Diputadas y diputados votan en contra, 17. Por lo tanto, rechazada la propuesta de resolución presentada por el Grupo Parlamentario Popular. No hubo entendimiento a debate el coste extra de los planes de empleo por la subida del 2,3% del salario mínimo interprofesional. El incremento del salario mínimo interprofesional en los planes de empleo de la Junta, Diputaciones y Ayuntamientos supone un incremento de 6,6 millones de euros. La propuesta del Gobierno regional pasa por asumir proporcionalmente el incremento a razón de las aportaciones a los planes de empleo, planteamiento cuestionado por el Partido Popular. El salario mínimo de los planes de empleo que lo paguen otros, que lo paguen los ayuntamientos, que lo paguen las diputaciones, que lo pague el Fondo Social Europeo, que la Junta pone 1 de cada 10 euros. Y ahora que tiene que asumir la diferencia, pues ni siquiera asume, ya metidos en febrero, la responsabilidad de modificar determinadas resoluciones. Mentiras son que 1 de cada 10 euros los pone el Gobierno regional, porque no es así. Este Gobierno regional pone el 53% de la aportación a las subvenciones de los planes de empleo y las diputaciones provinciales el 47%, muy lejos de ese 1 a 10 que usted decía cuando subía aquí, señor Robisco. Para Podemos, más que un problema, es un acto de justicia. Por más que se empeñen, sabemos que el incremento del salario mínimo interprofesional es una medida justa, necesaria y positiva para la inmensa mayoría, que se va a aplicar además sin ningún problema. Se puede, porque como sabemos, el presupuesto es una estimación, porque nunca llega a ejecutarse al 100%. Porque existe un fondo de contingencia. Mantiene que hay otros ejemplos de esfuerzos presupuestarios asumidos con normalidad. No se llevaron las manos a la cabeza cuando se hizo el rescate multimillonario a la banca. Sí les supone un problema, en cambio, y tratan de presentarlo como tal, que se suba el salario mínimo interprofesional a miles de familias trabajadoras. El PSOE ha puesto el punto de mira en los planes de empleo de los populares. A lo largo de la legislatura pasada no debatimos nunca sobre quién debía asumir el incremento del salario mínimo porque no se producía. No debatimos nunca sobre los planes de empleo si se podían ejecutar mejor porque jamás hubo. En una legislatura donde ustedes, señorías del Partido Popular y su presidenta, Cospedal, dejó una destrucción de empleo cifrada en 67.000 puestos de trabajo. Con la última EPA reciente, la portavoz socialista ha puesto el foco en el descenso de los parados de larga duración. Estima que se han reducido en más de un 50% en esta legislatura. Ha destacado también la ocupación del último año, con 31.000 personas incorporadas al mercado laboral. Para el Gobierno es un aval de las políticas de empleo. Lo lamentable de Castilla-La Mancha
es que crece la volatilidad, que crece la precariedad y que crecen las políticas de subsidio que ustedes nunca han querido escuchar al Partido Popular y poner en manos de pequeñas empresas, de autónomos y de medianas empresas, muchos del dinero que ustedes lo han transformado en subsidio. Y éramos la tercera comunidad autónoma, en destrucción de empleo de toda España. De toda España. Se incrementó la tasa de empleo considerablemente. En la actualidad, Castilla-La Mancha, con Emiliano García Paje, es la primera comunidad autónoma en descenso de la tasa de paro. 11 puntos. Dato que para la consejera no oculta que queda un camino por recorrer. El turismo ocupó el segundo punto del orden del día. Comparecía la consejera de Economía, que destacó el buen comportamiento del sector en los últimos años. Los datos aportados por Patricia Franco no convencieron ni a Podemos ni al Partido Popular. El sector turístico creó 8.300 empleos desde el año 2015. Los datos fueron aportados por la consejera de Economía en el Pleno y en ese mismo periodo de tiempo las pernoctaciones en nuestra región llegaron a los 5 millones, un 27% más. El gasto total de viajes a Castilla-La Mancha realizados por turistas residentes en España en esta legislatura ha ascendido a 4.188 millones de euros. Este sector constituye el 9% del total de la afiliación a la Seguridad Social. 8.300 nuevos empleos creados desde el inicio de legislatura que alcanzarán, estimamos, los 10.000 empleos a la finalización de la legislatura. Desde Podemos se insistió en que hay que trabajar para que el empleo que se crea en el sector no sea precario. Es un sector altamente inestable y estacional que adolece de bajos salarios y precariedad laboral. La Consejería, evidentemente, debe preocuparse no solo por la rentabilidad del sector, sino también, muy especialmente, porque esa rentabilidad no se obtenga a costa de condiciones laborales indignas. Los socialistas insistieron en la importancia del crecimiento del turismo en nuestra región. Hemos terminado 2018 como la región de España que más ha crecido en actividad turística, con un aumento del 4,5%, lo que significa que estamos muy por encima de la media nacional, que se sitúa en un 2%. Además de esos casi 9.000 empleos nuevos en el sector, hay casi un 15% más de personas afiliadas a la Seguridad Social. Para el portavoz del Partido Popular, el Gobierno vende un milagro que no existe y criticó el viaje del presidente regional a Chicago el año pasado. ¿Sabe cuántos castellanomanchegos no han estado nunca en Chicago? Yo tampoco sé decirlo, pero sin miedo a equivocarme le diré que muy pocos. Eso sí, el año pasado sabemos seguro que fueron 4. Uno de ellos, el señor Paje, acompañado por las 3 personas más, a gastarse 12.000 euros de los castellanomanchegos. Eso aquí sí que es turismo y del bueno, señora consejera, turismo del bueno. Patricia Franco insistió en las buenas noticias que da el sector en comparación con las que daba en la anterior legislatura. 2011 con una caída del 2%, 2012 con una caída del 2,9% y 2013 con una caída de un 1,6%, fueron todos años de pérdida de empleo en el sector turístico en la región. La consejera indicó que el plan estratégico de turismo puesto en marcha por el Gobierno regional ha sido clave en el crecimiento del sector. También se debatió en el Pleno sobre las ayudas al sector agroalimentario. El Gobierno regional comparó las cifras de ahora con las de hace 4 años. Podemos cargó contra los criterios con los que se conceden las ayudas y desde el PP se acusó al Ejecutivo de deber más de 800 millones al sector. El sector agroalimentario ha crecido un 3% en los últimos 4 años. El dato fue aportado por el consejero de Agricultura en su comparecencia. Representa el 15% de la riqueza que se genera en esta región. En el año 2015, cuando se produce el cambio de gobierno, cuando pierde las elecciones el gobierno o el Partido Popular y deja de gobernar en Castilla-La Mancha la señora Cospedal, la industria alimentaria, el conjunto del sector de la industria alimentaria representaba aquí el 12%. Hoy representa el 15%. Para el portavoz de Podemos, el consejero se desvió del asunto de la comparecencia y criticó el criterio con el que se dan las ayudas al sector. Hasta 2015 existía una limitación que impedía a las grandes empresas optar a estas ayudas, pero en 2015 usted suprimió esa limitación de manera que Incarlopsa
pudiese llevarse en la convocatoria de 2016 nada menos que 4,7 millones de euros de dinero público en ayudas de la línea focal, que de otro modo habrían ido a cooperativas y pequeñas y medianas empresas. El PSOE insistió en la tesis del consejero. El sector está ahora más protegido. Están mejor atendidos, están mejor respaldados de lo que estaban con el gobierno de la señora Cospedal nuestros agricultores y ganaderos. Y lo están 50 millones de veces mejor atendidos. 50 millones de veces porque son 50 millones de diferencia que hay para inversión al campo, para inversión al sector agroalimentario en Castilla-La Mancha. Desde el PP se acusó al Gobierno de engañar al sector. Los millones prometidos por el señor Paje a los agricultores y a los ganaderos en Castilla-La Mancha son deuda en Castilla-La Mancha. Son deuda. ¿Muchos millones prometidos? Sí, pero son deuda, señor consejero. Una deuda millonaria que asciende a día de hoy entre ayudas comprometidas y no pagadas. Paje debe más de 800 millones de euros a los agricultores y a los ganaderos de Castilla-La Mancha. Cerró el debate el consejero, que replicó a Podemos sobre su obsesión con ciertas empresas y al PP por las cifras que esgrimió en la tribuna. No entiendo ese debate permanente de cuestionar empresas en Castilla-La Mancha que generan empleo. En esa lista que usted hacía hay compromisos que son del año 2023 y que obviamente no se pueden pagar en el 2019. No necesito calculadora, tengo bastante mejor cabeza que usted, que necesita una calculadora y mete recursos públicos del año 2023 para decir que este Gobierno debe dinero a los agricultores. Además, el titular de Agricultura anunció que el plan del sector vitivinícola estará listo este mes y el de la agricultura ecológica en marzo. Desde el miércoles se abona ya a los funcionarios la subida del 2,25% que el Consejo de Gobierno aprobó a mediados de enero. En su reunión de esta semana autorizó un gasto de más de 7,5 millones de euros para atención a personas con trastorno mental grave. Viviendas supervisadas como esta, residencias, centros de rehabilitación, 7,6 millones de euros en ayudas acaba de aprobar el Gobierno regional para atender a personas con trastornos mentales graves o adicciones. La casa dispone de 5 habitaciones dobles. La gestión la hará la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha. En el ejercicio 2018, la Fundación Sociosanitaria publicó 6 convocatorias distintas, a las que se presentaron un total de 43 proyectos, de los cuales pudimos aprobar 38, por un importe de más de 7,5 millones de euros. También del ámbito sanitario, el Ejecutivo valoró la repercusión de los 10 nuevos TAC, las 9 resonancias y 8 mamógrafos en las cifras de pruebas diagnósticas. En comparación con el año 2014, es decir, el último año de aquella legislatura, si lo comparamos con el último año entero de esta legislatura, el 14 con el 18, hoy, gracias a esa renovación tecnológica, hemos podido realizar un 9% más de pruebas TAC, hemos podido realizar un 32% más de resonancias magnéticas y hemos podido realizar también un 10% más de mamografías. En las próximas semanas, un nuevo PEC-TAC se instalará en el Hospital de Ciudad Real. Otro balance estuvo sobre la mesa en la reunión del Consejo de Gobierno, el funcionamiento de las ayudas para investigación arqueológica y paleontológica en 2018. En total han sido 41 las iniciativas que hemos llevado a cabo, con un presupuesto de casi medio millón de euros, es decir, casi 50.000 euros más que en el año anterior, y que nos han permitido continuar con una importantísima labor de documentación de nuestro pasado. Nos llegaría a esta parte. Para el Gobierno, estas ayudas tienen un doble sentido. No solamente estamos apostando por conservar y difundir nuestro patrimonio, sino que además estamos facilitando la puesta en marcha, el mantenimiento y la creación de hasta 300 puestos de trabajo que durante el presente ejercicio han sido las personas que han colaborado, que han trabajado con todas estas investigaciones, muchas de ellas incluso también a través de planes de empleo. Desde el miércoles, los funcionarios de la región ya cobran el incremento del 2,25%. Es el máximo permitido por la normativa básica del Estado en materia de retribuciones y tiene efectos desde el 1 de enero de este año. Además, los empleados públicos cobrarán el 0,5% adicional este ejercicio,
por las retribuciones que fueron suprimidas en el año 2012. Y más titulares: aumentan los inversores extranjeros que se decantan por Castilla-La Mancha. Ese es uno de los asuntos que abordamos ahora en la recta final de En Comunidad. La inversión extranjera en la región se ha multiplicado por 4 en esta legislatura. Solo Madrid, Cataluña y Aragón han experimentado un crecimiento mayor. Nokia Tyres, empresa noruega especializada en neumáticos de invierno y que se instalará en Santa Cruz de la Zarza, o el parque temático Puy de Fou en Toledo, son solo 2 ejemplos de compañías extranjeras que se han decantado por Castilla-La Mancha. Subida salarial de los empleados públicos de Castilla-La Mancha. En la nómina de enero se refleja un incremento de un 2,25%, una subida negociada con los sindicatos y que podrá incrementarse en un 0,25 más en julio si la economía crece por encima del 2,5%. Además, recibirán el 0,5 extra por el recorte de sus salarios con la llamada tasa Cospedal. Comienza el proceso para la admisión de alumnos en los centros educativos de la región. Para el próximo curso se han ofertado 60.000 plazas para colegios e institutos. Unas 23.000 plazas irán destinadas a educación infantil, 20.000 a educación secundaria y en torno a 16.000 para cursar bachillerato. Se podrán solicitar a lo largo de todo el mes de febrero. En estos últimos años, el año pasado, afortunadamente podemos decir que no tuvimos incidentes, ya todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Les invito que, lógicamente, antes del día 28, pues participen en ese proceso con normalidad. Habrá reunión de la Conferencia de Presidentes después de las elecciones de mayo. Así lo ha avanzado la ministra de Política Territorial en la reunión preparatoria con las comunidades autónomas, que han vuelto a reclamar un cambio en el modelo de financiación. Castilla-La Mancha reclama además aumentar la dotación para dependencia. Que hay que seguir trabajando para alcanzar un acuerdo y que se produzca una renovación del modelo de financiación autonómica, porque es un básico y clave para seguir avanzando en la recuperación de derechos y de la prestación de servicios públicos en el estado de bienestar. El Festival Internacional de Almagro y la denominación de origen Valdepeñas de nuevo van de la mano. Los vinos de Valdepeñas serán otro año más los vinos oficiales en esta cita anual con el teatro clásico. De forma paralela al festival se realizarán tanto actividades gastronómicas como catas. Defensa negocia el centro logístico de Airbus en Albacete. Daría servicio a toda Europa. El centro logístico forma parte de un ambicioso plan para garantizar la sostenibilidad industrial de las plantas de la compañía en España, entre ellas la de Albacete. De prosperar las conversaciones se podrían crear 500.000 de empleos. Llegamos así al final de En Comunidad. Recuerden que tenemos una cita el próximo domingo con toda la información parlamentaria y del Gobierno de nuestra región. Saben también que pueden seguirnos en las redes sociales. Gracias por estar ahí. Feliz semana. Adiós.